Hola y bienvenidos. Mi nombre es Andrés y esto es Sonemed. El día de hoy estamos trayendo un video un poco diferente al canal, donde vamos a hablar de algunos temas que tengan que ver de alguna forma con el tema de salud, pero no necesariamente sean temas técnicos. Por lo tanto, este día no me encuentro solo, me encuentro acá con el doctor David Pérez. Hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Cómo está a todos? Bien, entonces, el tema de hoy. Queríamos hablar un poco, abarcar un poco el tema de toda esta parte dentro de la pandemia, dentro del coronavirus, hablar sobre el tema del trabajo, ¿no? Cómo afectó, Ujú. muchos lo sabemos, estamos trabajando desde casa, pero realmente, ¿qué puede ser o qué nos puede llevar a que todo este tema vuelva, ¿no? O sea, tratar de volver a lo que antes de, ¿ok? Comencemos. David, ¿tú piensas que tal vez ahora nos encontramos seguros o tal vez seguimos corriendo peligro como sociedad, ¿no? Bueno, Andrés, la verdad es que es muy difícil ahorita, hoy por hoy, estimar el riesgo, sobre todo en la región que vivimos tú y yo. Sabemos que no, estamos muy por debajo del nivel de pruebas que deberían haberse realizado por día e incluso así hayan reactivos suficientes, realmente la capacidad de los laboratorios que pueden dar estas pruebas realmente es muy, muy baja. Entonces, nos encontramos como que en esa doble encrucijada. Entonces es algo que tienen que tomar en cuenta siempre todas las personas que vayan a salir, que realmente las cifras que se publican oficialmente no reflejan lo que realmente estamos viviendo. Ok, en eso sí tienes razón y algo que me gustó de lo que dijiste es que no hay una forma de estimar el riesgo, ¿sí? No es que hay un gobierno que está haciendo bien las cosas o está haciendo mal, sino simplemente es, hace mucho tiempo nos enfrentamos a una pandemia, todo es nuevo para todos, ¿no? Ujú. Ya, Sí, exactamente. Y bueno, también siguiendo con tu pregunta, realmente, o sea, la respuesta es sí, sí, todavía hay un virus allá afuera todavía. Estamos en el medio de esta pandemia y realmente es lamentable ver cómo varias personas ya se han tomado muy a la ligera este tipo de temas y no sé, tú y yo por temas de la profesión hemos tenido que salir, hemos tenido que realizar varias actividades que son esenciales y vemos a bastantes ciudadanos, bastantes elementos de la población que realmente no les importa y no usan mascarilla, no usan el debido distancia necesario. Entonces, es una lástima ver cómo se ha perdido, porque en un principio las personas sí respetaban este tipo de acuerdos y de situaciones, que realmente ahorita se ha perdido el miedo al virus. En eso estoy hablando. así es, o sea, en eso sí estoy de acuerdo contigo porque al inicio, bien dices, ¿no? Capaz el miedo le superaba a la educación, le superaba tal vez a la información, incluso al conocimiento, ¿no? Porque personas en el ámbito de la salud hemos tratado, hemos convivido con personas infectadas de mucho tipo de enfermedades, muchas respiratorias, incluso unas graves, que son a través, o sea, por transmisión de sangre, ¿no? Y se puede decir de alguna forma, se está en un ambiente, ¿no? Pero lo que la gente externa al tema de la profesión también tiene que comprender que para todos nosotros, para los administradores, para los dirigentes médicos también es algo nuevo, ¿no? Y lo que tú acabas de mencionar me parece una realidad que nosotros vivimos. Vemos que hay por un lado personas que tosen, se bajan la mascarilla para toser. Vemos que hay personas, niños, cualquier tipo de personas, independiente del nivel económico, que no usan las medidas adecuadas, ¿no? Por el otro lado, también podemos ver personas que extreman medidas, ¿no? Que eso también ya vamos a hablar adelante, ¿no? Un poco de egoísmo, por adelantarles un poco. Bien, David, y entonces, poniéndote este ejemplo de personas que hacen lo mínimo versus personas que hacen mucho más de lo que deberían hacer, ¿qué opinas de esto? Bueno, más bien así como tú lo has dicho, has tenido mucha razón. Hemos visto los dos extremos de las situaciones. O sea, hemos tenido personas que realmente no les importa nada el riesgo a los que ellos se enfrentan y también, o sea, mal uso de su equipo de protección. O sea, puede ser que sí lleven la mascarilla, pero realmente lo llevan con la nariz hacia afuera o usándolas como a nivel de una bufanda.
o que se bajen la mascarilla para hablar o para toser, que realmente estamos perdiendo la finalidad de por qué usamos mascarilla. Que hemos visto, al menos yo he visto en varias ocasiones este tipo de conductas en la población, y también tenemos en el otro situación extrema, ¿no? Las personas que por poco usan el traje de protección, van disfrazadas de astronautas al súper, a la tienda, que realmente tampoco es lo necesario, o sea, no es lo estipulado, ¿sí? Y hablando de eso, o sea, realmente las medidas que más nos sirven son las medidas más sencillas, que bueno, podemos ahondar un poco más de esto más adelante, porque realmente es un tema bastante extenso, pero realmente lo que más nos ayuda, por ejemplo, es el lavado de manos y usar este tipo de prácticas antes que, como ya lo mencionaste, o sea, realmente disfrazarnos completamente y salir a hacer las compras. Así es, y muchas veces también es importante, ¿no? Yo utilizo mis cubrebocas, tal vez una ropa impermeable, más con el ámbito de que como en muchos locales rocían tipos de sanitizadores, alcohol o algún tipo de sustancia vinculada con el cloro y tiende a dañarse la ropa, ¿no? Pero sí es verdad, hemos visto que hay personas que en diferentes tipos de centros de abastos o de donde tú puedes comprar alimentos o medicamentos, estas personas se encuentran con un traje de bioseguridad completo N95 que muchos médicos, no me vas a dejar mentir, actualmente no tienen. Visores, están cerrados todo por acá, incluso a veces con cinta, guantes de látex o guantes quirúrgicos en el peor de los casos, incluso botas, y son elementos excesivos en un aspecto y no refuerzan y eh, no son productivos en el aspecto de que desplazan recursos de un sector que es sumamente necesario, por ejemplo, el sector salud, y los desplazan tal vez a una parte que no son tan vulnerables, ¿no? Y el otro lado que tú me decías es lo mismo, la mascarilla tiene que ser un elemento de protección, no un elemento de moda, un elemento, como saben sacar justo ahorita en el meme. Accesorio. Ajá, es una hamaca para tu papada, literal. O sea, la llevan acá y nada del distanciamiento y la verdad es un peligro, ¿no? Bien, David, otro Ujú. aspecto que éramos conversando, todo este video lo estamos haciendo como una especie de introducción o en base de un artículo que nos habla de en sí la normalidad, nos habla de cómo son las normas adecuadas para volver a trabajar. Y que también es un dato que David me ha mencionado y nos ha llamado bastante la atención, que de una forma segura de trabajar, no necesariamente de una forma cara o costosa, ¿no? Ujú. David, ¿tú qué me podrías decir de este artículo? Que, por cierto, lo tienen, el Eh, link lo tienen acá abajo en la descripción para, tal vez si alguien quiere ir un poco más a fondo, puede también leerlo. bueno, como tú ya lo has mencionado, para empezar un poco de este tema, en realidad no estamos listos para salir nunca, menos aún en nuestro país, no estamos listos para retomar actividades económicas, pero realmente ya es necesario hacerlo. Y bueno, no solo aquí, sino en varios lugares que realmente se vive una realidad dura, que personas que viven del día a día, que si es que se quedan en sus casas y no producen, realmente no tienen para comer. Entonces, es también otra crisis que expuso esta crisis sanitaria, esta crisis económica y desigualdad social que existe en cada país, unos más que otros. Y si es que recalco algo positivo de todo esto, es que, como tú lo dijiste, Estados Unidos retomó actividades laborales, de hecho, muy, muy pronto, pero nos permitió tener este tipo de artículos, el que nos estamos basando más, fue publicado por New England Journal, también tenemos artículos por BMJ, etcétera, que estudian este tipo de nueva normalidad y la aplican para ver como que qué tan seguros estamos para salir y si es que necesitamos salir, cómo lo vamos a hacer con seguridad, que realmente es un tema muy, muy importante para todos nosotros que ahorita estamos retomando nuestras actividades. Y un punto realmente importante que se destaca en el artículo es que tenemos dos medidas para poder salir, que, o sea, a grandes rasgos tenemos las medidas caras, costosas, y unas medidas que son baratas y accesibles, digámoslo así, en contraposición con las medidas que son costosas. Lo que es un poco irónico o bueno, gracioso de esto, es que es como un tratamiento de la diabetes, pongámoslo así. Pacientes que son diabéticos me dicen, por ejemplo, por qué no funciona también la medicación o cosas así. Realmente no va a funcionar la medicación si es que no cambias tu estilo de vida, porque es lo que más impacto tiene. Y en este caso es exactamente lo mismo.
las medidas baratas en este caso son cambios en el estilo de vida de cada persona y son los que más se han visto relacionados con más éxito en este tipo de evitar la transmisibilidad del virus. Entonces tenemos, obviamente, el usar el equipo de protección personal, la mascarilla, lavado de manos en sí y cambios en la higiene personal de las personas. También hablamos acerca del autodiagnóstico, que, o sea, cada persona tiene que ver una tabla de síntomas relacionados y pues si estás enfermo, realmente tu responsabilidad no es salir, no es ir a trabajar. Y pues con su contraparte, con las medidas caras, tenemos básicamente lo que es los test, o sea, las pruebas de coronavirus y tenemos también el tracing o el rastreo de contactos y como medida de contener la infección. Así es, David. Es importante este aspecto, ¿no? Muchos de estos em, lineamientos, medidas, directrices que tenemos aquí en el documento, muchos son utilizables en nuestra realidad, ¿no es cierto? Pero muchas otras simplemente viendo en retrospectiva fracasaron. Hablamos del rastreo. eh, Muchas personas codificaban su celular a medio de una aplicación o un sistema que lo rastreaban, ¿no? Al inicio se veía que todo el mundo salía, nadie respetaba la cuarentena, después se dieron cuenta que era el celular y lo dejaban en casa, ¿no? Y eran cosas así que volvían una estrategia tal vez en su momento útil, totalmente inefectiva, ¿ya? Algo importante es lo que me acabaste de decir del autodiagnóstico, es una herramienta barata, o sea, es una lista de síntomas que debería estar publicada en muchos lugares, en radio, en televisión, o sea, muchas personas ya la conocen, pero hay muchas que no ha llegado esta información, ¿sí? Donde tú determinas ciertos parámetros y ves que posiblemente estés enfermo y no deberías ir a trabajar, ¿ya? Pero ahora estamos hablando un poco de la seguridad de no ir a trabajar. Antes, en nuestro medio y más en nuestra profesión, y si hay personas relacionadas con el ambiente de salud, que sí hay bastantes acá en el canal, no nos van a dejar mentir. Nosotros, no solo los médicos, sino las licenciadas, los enfermeros, enfermeras, odontólogos, todas las personas que tengan que ver con el ámbito de salud, tenemos una cláusula así chiquitita que dice, no faltarás bajo ninguna circunstancia. ¿Sí? Es decir, nosotros cuando nos sentimos mal, no es que tenemos la escena de cualquier serie, ¿no? Que llamas así y te haces el enfermo y dices, ¿sabes qué? No voy a poder ir a trabajar hoy. Y tu jefe te dice, ya, chévere, no vengas. O sea, o te despido, ¿no? Pero nosotros no tenemos esa opción, porque si nosotros no vamos, el servicio, el lugar donde estamos simplemente colapsa. O sea, no hay una alternativa así. Tú, David, Qué estarías... bueno que, Ajá, dime. sí, perdón, te interrumpa, pero qué bueno que topaste ese tema. Realmente eso hace mucho énfasis en lo que es el teletrabajo y también se enfoca mucho ese tipo de artículos que ha resultado en realidad útil y te has dado cuenta que para muchas cosas no es necesario ir personalmente y resolverlo personalmente. Esto de ir al trabajo enfermo es algo que realmente lo hemos vivido tú y yo y realmente muchas personas, sobre todo trabajadores de la salud. Y me parece muy bueno que ahorita esté topando este tema y estamos un poco manejando este tipo de situación de que, bueno, si estás enfermo, no vengas a trabajar por primera vez en la vida, porque realmente Ujú. antes los jefes, tus empleadores te solicitaban y te obligaban que vayas incluso si estabas en las últimas de tu estado de salud. Y eso realmente no tiene ningún sentido, no está basado ante ante ningún argumento científico. Realmente está comprobado que la eficacia laboral de una persona que se encuentra enferma no es ni por la mitad de una persona que va a estar sana. Entonces, haciéndoles ir enfermos del trabajo, realmente les pones a un riesgo innecesario a los demás trabajadores y obviamente esa persona no va a producir lo mismo que si estuviera sana. Entonces empezamos a topar este tipo de cosas de humanidad y de relación laboral que realmente teníamos que hacerlo hace bastante tiempo. O sea, menos mal la crisis expuso este tipo de cosas y ahorita también el empleador y tu lugar de trabajo tiene que asegurar, o sea, tiene que darte garantías de tu seguridad, en este caso más aún por esta pandemia que estamos viviendo. Claro, en efecto, o sea, se dio en este aspecto, en este ambiente preapocalíptico, se nos dimos todos cuenta de que muchos empleos, muchos trabajos pueden funcionar con una cantidad de personal mínima, ¿no? Y también algo que tú me decías en otra ocasión,
que capaz esa reunión que era súper urgente, esa emergencia, se podía resumir a un mail o a una videoconferencia o algo así por el estilo, ¿no? Eso es una parte, ¿no? Pero la otra es de lo que te estaba un poco conversando, ¿no? ¿Qué garantías antes había y qué garantías sería lo ideal que haya en el futuro? O sea, en el futuro se trata esto de volver, no a una normalidad, o sea, no volver atrás de lo que estábamos mal, sino tomar esto como una oportunidad para ir hacia algo mejor. O sea, que en el futuro, si es que yo me siento enfermo y trabajo en cualquier cosa, lo ético, lo digno, incluso lo justo para el enfermo y para el resto del personal es que no vaya. Sería lo justo. En nuestro país es con pinzas de esto porque ha sucedido eventos que todos pueden ver. Cualquier persona le invito que vea a través de Twitter o a través de, por ejemplo, de la caja de comentarios, que ha habido muchos sucesos donde un grupo de trabajadores de una empresa X se han enfermado. Chévere, les mandan a casa, tienen sus pruebas, los mandan a descansar y de repente entran a una etapa o a un periodo de un aislamiento laboral. Es decir, ya no tienen que venir a trabajar. Y debajo de la mesa los despiden, no los liquidan o no les dan la adecuada indemnización. Y eso tampoco no es justo. Y eso nos lleva a que si yo tengo miedo de perder mi empleo, esté o no esté enfermo, tenga o no tenga coronavirus, tengo que ir a trabajar. Más bien, oye, cuidado David, no vayas a toser porque te pueden descubrir, o sea, algo así, ¿no? Sí, exactamente hablando de esto y ahondando en las garantías que te acabo de mencionar y también las menciona el artículo, que son bastante importantes, es hablando de grandes rasgos de una responsabilidad compartida. O sea, no dependemos únicamente nosotros como ciudadanos de cuidarnos, sino también tu empleador, tu jefe, en cuidar a sus empleados y a su vez el empleador responde a una autoridad mayor, ya sea una autoridad municipal, cantonal o presidencial también, más alto, ¿no? Porque entre todos tenemos que generar lineamientos y políticas, trabajar en un entorno seguro. Y me refiero como que ya hablamos un poco acerca de los lineamientos personales, como es las medidas caras y baratas, pero a nivel de empresas también tenemos medidas caras y baratas que se pueden utilizar. En la mente de esas medidas baratas tenemos básicamente las mismas, solo que aplicados al lugar del trabajo, que podemos obviamente mantener un distanciamiento social entre cada trabajador, establecer horarios para lavarse las manos, etcétera. Y tenemos medidas caras que ya vienen cambios un poco en la infraestructura, como por ejemplo establecer filtración en los niveles de aire y de aire acondicionado, que también es bastante de ayuda en este tipo de transmisión aérea de este virus. Y obviamente el empleador no hace nada si es que, por ejemplo, el trabajador se contagia en el sistema público, el transporte. Entonces, Exacto. ahí interviene una autoridad mayor que obviamente tiene que relajar un poco la carga horaria y los horarios de trabajo para evitar esas conglomeraciones altas en transporte público, al igual que evitar lo que son eventos masivos como los son conciertos, eventos religiosos y etcétera, que realmente en estos momentos no necesarios. O no son prioritarios para todos, ¿no? No, claro, no estoy de acuerdo. Es lo que tú dices, me parece bien, ¿no? Tal vez un poco, ¿no? La parte empresarial se protege, invierte, gasta, educa, que muchas veces la educación uno le toma como algo eh, tal vez insignificante, pero en estos momentos es una de las herramientas más fuertes que disponemos, ¿no? Tenemos la empresa todo bien equipada y tenemos el transporte público. En el transporte tal vez no hay medidas suficientes y que hace que todas las personas se infecten acá y a un área donde seguramente si las cosas fueran diferentes, esa área no tendría por qué contagiarse o enfermarse. Y pasa esto, ¿no? Y pasa bastante. Ahora, al otro lado, tal vez vemos a muchas personas, un ejemplo de esto te pongo a los señores conductores, a los taxistas, ellos han invertido de su propio bolsillo para poner láminas, poner blindajes o incluso uno que otro más creativo, incluso hasta una especie como de ventiladores o cosas así por el estilo, ¿no? Para protegerse ellos y para proteger al usuario. Y eso es bueno, ¿no? Porque ahí vemos en cambio la otra cara, que tal vez un servicio público o privado de transporte mejora y una empresa no. ¿Y qué hacemos? Llevamos a todos los pasajeros de forma segura a sus trabajos y en los trabajos se infectan.
Sí, o sea, estoy de acuerdo con esa dualidad que tú me hablas. David, me gustaría volver y tratar de puntualizar un poco más las ideas principales del artículo. ¿Qué medida te pareció a ti la más efectiva y aplicable a nuestro medio? Un país donde siempre estamos creciendo constantemente, no terminamos de crecer, donde tal vez hay pobreza en muchos sectores, el poder adquisitivo de muchas personas es limitado. Tal vez la mascarilla como una primera idea, ¿qué piensas? La verdad, la mascarilla hoy por hoy es como que una de las herramientas más útiles que tenemos en nuestro medio para protegernos. Y yo rescataría más lo que es hábitos de higiene, que me sorprendió, tuvo que, o sea, tuvo que explotar una pandemia increíblemente mortal y con tantos alcances para que las personas aprendan a lavarse las manos correctamente. Es, es algo ya muy sabido, incluso cuando era estudiante de medicina, varios pacientes me decían, ¿es en serio que ustedes se lavan las manos por más de un minuto? O, o es en serio que ustedes se lavan así siguiendo las infografías que siempre tenemos en los hospitales para lavarse las manos. Y, o sea, te das cuenta que realmente las personas no le ponen mucho énfasis a este tipo de hábitos de higiene que son básicos, que los desde que somos muy pequeños y que realmente en el paso que vamos se nos va olvidando. Y pues como ya te digo, tenemos toda la sofisticación de todas las pruebas que hemos desarrollado, o sea, desarrollamos el genoma del virus y en un tiempo récord. Y ahorita estamos batiendo como récords de ciencia en este tipo de pandemia, pero aún así no ha superado a las cosas básicas, como es la higiene normal, como lavarse las manos. Y yo creo que eso es lo más aplicable a nuestro medio. Y también en otro caso, pues podemos aplicar el gel antibacterial en el caso de que no tengamos disponible agua o jabón en ese momento para podernos lavar las manos. Exacto, esto es importante y que la gente lo sepa, que nosotros hablamos de una cadena de cambios pequeños, ¿no? Pero en este aspecto es algo un poco más complejo. No es como decir la clásica de reciclemos todos y el planeta se va a salvar, ¿ya? Es difícil que suceda así, pero en cambio, si nosotros nos lavamos bien las manos, utilizamos los cobertores faciales, sean mascarillas de fabricantes, sean mascarillas caseras, sean mascarillas que no tengan un tipo de evidencia de filtro, estas mascarillas lo que nos pueden hacer es volvernos cada vez más, o sea, volver una protección, realmente estar protegidos, ¿ok? Y estos pequeños cambios que parecen pequeños, lavarte las manos entre 30 a 20 segundos, utilizar gel, utilizar la mascarilla, puede ser tan efectivo como ver que un gobierno nos diga de un día al otro, ¿saben qué? Vamos a hacer 100.000 pruebas diarias, abrimos 3 4 nuevos hospitales, o sea, medidas que para la gente pensaría, ¿no? Que son caras y son efectivas. Más bien al contrario, acá son medidas baratas, medidas económicas, pero si los hacemos todos, puede llevar a tener un impacto mucho más grande. David, otra pregunta. Exactamente, Dime, dime. exactamente. Como tú lo enfatizas, siempre la prevención va a ser mucho más barata la cura de la enfermedad. Y es algo que nosotros como médicos también tenemos que cambiar un poco este chip que tenemos que estamos hechos para curar. Y la verdad, estamos mejor armados para... Así es, David. Un secreto, ¿no? Para el secreto de la medicina que nosotros nos dicen en últimos años. Literal, si la gente comiera bien, hiciera ejercicio, tomara la cantidad adecuada de agua y se hiciera un chequeo al año, los médicos dejarían de existir, porque nuestra cultura es atender, al menos en nuestro país, ¿no? Y si es que eres de otro país y también eres médico, sería interesante que nos comentes qué enfermedades son las de cajón en tu país, ¿no? Acá en nuestro país todos son obesos, todos son hipertensos y todos sufren de la tiroides, ¿no? Y no debería ser así, más bien debería ser, yo educo a personas para que tengan una buena dieta y no puedan llegar a un sobrepeso. Yo te educo un screening temprano para ayudar al tema de tu tiroides. Y hago controles frecuentes, te ayudo en dieta, te ayudo en ejercicio para que no tengas hipertensión. Y eso debería ser lo adecuado, porque eso es lo barato, ¿ya? Barato para el Estado, barato para los médicos y barato para los pacientes, porque muchas personas no están conscientes de eso, de lo que es tomar medicación de por vida, ¿ya? Bien, David, otra pregunta acerca acá del artículo. A mí me gustó una parte que hablaba de los test.
Estas pruebas de alguna forma pueden ser mal utilizadas como para discriminar, segregar. ¿Es posible que sean de ese modo utilizadas acá? O sea, la verdad es que sí, y solo creo que voy a decir una cosa respecto a los test, que realmente, como tú lo dices, ha sido tomadas incluso para un mal uso. Y yo lo único que voy a decir respecto a este tema es que si es que vas a usar los test como un empleador, digámoslo, para el regreso al trabajo, estos tienen que ser cuidadosamente estudiados para que no vulneren con la integridad del paciente y peor aún, se revele o se viole su confidencialidad. O sea, es algo que resalta mucho el artículo en sí, que se cuenta como todos los principios básicos de la medicina, que obviamente tú y yo juramos proteger, como la integridad del paciente y la confidencialidad en este tipo de casos, porque sí se ha visto que se usa estos tipos de test para vulnerar este tipo de derechos de las personas y, ¿por qué no, sus derechos de trabajador? Se ha visto casos de personas que se les separa incluso de su lugar de trabajo solo por tener una prueba positiva. Entonces, tenemos este tipo de test que pueden ser realmente mal utilizados debido a prejuicios o intereses malos del trabajador, del empleador, en este caso contra el trabajador. Y aportando un poco en la idea, estamos hablando de muchas personas que estoy seguro que no comprenden esta parte. ¿Cómo pueden decir médicos que los test también pueden ser utilizados de forma negativa? Y lo que sucede en muchas empresas, en muchos trabajos, es que yo te hago una prueba, tú eres Andrés, te hago una prueba, sales positivo. Lo ético debería ser que el jefe, o si es que no hay un médico ocupacional, o tal vez una persona en la parte de salud calificada, directamente el jefe te cite de una forma secreta, anónima, y te diga, ¿sabes qué? Tu resultado es este, tienes que separarte de la empresa con este tiempo prudencial, pero estamos vigilando o te daremos las garantías, te daremos los recursos para que puedas sostenerte este tiempo y puedas volver. Pero nos hemos topado con cosas como que tú vas como a un tablero acá, en las empresas, el clásico tablero donde dice qué van a comer, las fiestas y todo, y vemos un tablero donde están los resultados. Tú vas y lees y buscas David negativo, Andrés positivo. Y son información que debería ser confidencial, ¿no? Tal vez un poco, ¿no? Porque no hay punto de comparación, pero tal vez un poco como las pruebas de VIH, ¿no? Donde debería haber un consentimiento, donde Algo debería así. protección y confidencialidad en ese aspecto, ¿no? Exactamente, te iba a hablar acerca de ese tema, pues se parece mucho, porque en nuestro país antes, para entrar al trabajo pedíamos, bueno, pedían en ese tiempo los empleadores pruebas de VIH o pruebas de sífilis, que realmente no hacían más que discriminar al trabajador, porque no tenían en serio nada que ver con su posición de trabajo. Y esto es una manera de vulnerar los derechos, como ya te digo, de como paciente y de como trabajador. Y es una lástima que varias personas se hayan acogido a estas pruebas que, como digo, son un avance increíble de la ciencia que tenemos a nuestra disposición, pero la han utilizado únicamente de manera prejuiciosa o de sus mejores intereses, porque enfrentémoslo, estamos en medio de una crisis económica y ahorita cualquier excusa es válida para separarte de tu lugar de trabajo. Así es. Aquí hay que también hacer un pequeño paréntesis, ¿no? No estamos diciendo que las personas, los jefes, los empleadores son personas malas, sino muchas veces es necesario. Y yo creo que poniéndonos en el puesto de esas personas, ¿qué preferirías tú? ¿Sacrificar 100 empleados o sacrificar 20? ¿Ya? La realidad es esa, o sea, ya hablando crudamente es esa, ¿ya? No hay ventas, no hay producción, todo se encarece más, ¿sí? Es como que la pandemia, mi empresa la dejó herida de muerte y encima más me piden que tengo que extremar medidas, tengo que cambiar infraestructura, tengo que invertir en medidas de seguridad. O sea, eso también es un poco complicado, ¿no? Y también quisiéramos saber ustedes qué opinan de esto. O sea, este no es un tema que estamos en contra, estamos a favor de que los empleados y los empleadores y también las personas normales traten de retomar sus actividades, porque esto ya no está en decisión. O sea, pasó. No estamos listos para volver a trabajar, pero volvimos, ¿ya? Y la idea de este video es tratar de compartir un criterio con ustedes de normas de seguridad, de normas de protección, para ver si es que se puede volver de una forma un poco ordenada, de una forma un poco segura, ¿no? Y de igual forma, o sea, los comentarios están abiertos
para todos, ¿no? David, tal vez algo más que tengas que acotar antes de finalizar. Y sí, también un poco andando del situación del empleador y del trabajador en sí. Tenemos que, bueno, el artículo también menciona mucho de eso, tenemos que actuar como nosotros actuaríamos con nuestro paciente, o sea, no podemos establecer un tratamiento para todos, porque no todos somos iguales. Y en este caso es exactamente lo mismo. Eh, Básicamente tenemos que el empleador individualizar a cada trabajador que tiene, porque no todos tienen las mismas posibilidades, las mismas capacidades de contagio y bueno, puedes tener personas añosas trabajando y obviamente si se contagian estas personas están en mucho más riesgo de empeorar su situación. Entonces, tienes que ver quién sí está listo para volver al trabajo presencial y quién todavía puedes mantener en un trabajo, teletrabajo, trabajo online o a quién deberías mover de acuerdo a sus capacidades. Y es otro tema, como te digo, de salud laboral que se está topando por primera vez en esta pandemia, que realmente es bastante importante porque este sistema laboral tiende a unificarnos a todos en una sola. Y no es cierto, todos somos distintos, todos tenemos diferentes tipos de capacidades, entonces todos merecemos un trato justo. Exacto, Y pues bueno, me mencionaste algunas conclusiones. Como tú alguna vez lo dijiste, y realmente me gustó como lo mencionaste. No se trata de volver a la normalidad en sí, porque la normalidad que teníamos nos reflejó que estaba mal. O sea, esta crisis realmente nos expuso en todos los niveles políticos, sociales, económicos, y expuso que tenemos varias falencias, sobre todo en el sistema de salud. Y yo creo que esta es una gran oportunidad para todos, para mejorar. Como una vez se mencionó esta analogía, como si hay un gran incendio en una fábrica y peligra mucho la producción. Realmente podemos tomar esto como una oportunidad de oro y ver que estamos fallando y poder mejorar este tipo de cosas. Lamentablemente fue una tragedia todo lo que pasa y está pasando, pero como tú lo dices, no es necesario volver a la normalidad porque la normalidad que teníamos estaba mal. No era una normalidad que realmente nos debíamos ajustar. Y ahorita, más que todo, debemos ajustar nuestras prioridades y cambiar este tipo de actitudes. Listo, David. Yo te agradezco mucho el tiempo que nos pudiste dar acá para conversar un poco acerca de todo este tema del coronavirus, pero relacionado a cómo volver al trabajo, ¿ya? Tal vez no andamos mucho en el tema de las medidas de bioseguridad, porque las puedes ver tú mismo acá en el artículo. Lo que queríamos es compartir un criterio ajustado de un artículo que tal vez es producido en un país de primer mundo y queríamos conversar para ver cómo adaptarle, cómo hacer un transformador a un país de tercer mundo o intermedios, ¿no? David, te agradezco nuevamente que hayas podido estar acá con nosotros. Para todos los miembros que somos acá del canal, quiero decirles que esta conferencia se va a encontrar también en Spotify y próximamente también en Apple Podcast. ¿Qué más? Si es que les gustó esta temática, no olviden suscribirse, activar las notificaciones. Además, nos encontramos igual en un nuevo proyecto en Patreon, donde tú puedes apoyar con un mínimo aporte mensual y este aporte se puede reflejar en mucho contenido interactivo, ¿ya? Si les interesa un poco esto, les invito a ver en la descripción cómo pueden ustedes sumarse a esto, ¿ya? Bien, finalmente, David, ¿alguna otra cosa que tengas que decirnos? Realmente, como tú y hemos enfatizado, no estamos listos para volver bueno, a la normalidad o a la nueva normalidad en estos casos. Pero hay que tomar en cuenta que todavía estamos en medio de una pandemia. No ha pasado el riesgo en absoluto. Todavía hay un virus allá en el cual no tenemos idea de muchas cosas. Realmente enfrentarse a este tipo de cosas desconocidas nos da miedo como médicos y debería darnos miedo al resto de la población porque tampoco hay un tratamiento específico, no hay vacuna y más que todo es eso. Debemos cuidarnos entre todos, no solo por ti, sino realmente por tu familiar y por todos en general. Listo, David. Y con esa reflexión yo creo que dejamos el video por acá. Finalmente te agradezco, les agradezco a todos ustedes por sugerirnos estos temas que muchas veces son complicados en el aspecto de lo políticamente correcto, ¿ya? No podemos decir muchas cosas que tal vez están pasando bien, están pasando mal, sino más bien enfocarnos en lo bueno y en lo que mejor puede pasar. ¿Listo?
Bien, y ese ha sido el video de Muchas hoy. gracias por la invitación. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Andrés y hasta una próxima vez.